Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Un placer. Cristina ya me hizo una advertencia que se la traslado a ustedes. Me dijo, vamos a hacer una introducción al tema lumbalgia porque es muy amplio. Así que a todos los que ya nos han enviado un montón de preguntas, tranquilos que lo vamos a ir tratando en varias etapas porque dijo, es muy amplio. Capaz que yo ya dije una burrada de entrada. ¿El frío afecta más o menos a quien pueda padecerla? No, puede afectar el frío, ¿cómo no? Sí, ¿Sí? puede Entonces afectar. Nardo debe estar bastante afectado en este momento. Bueno, Puede pero ¿qué es la afectar. lumbalgia? La lumbalgia, el nombre lumbalgia significa dolor en la zona lumbar. ¿Qué es la zona lumbar? Es, digamos, en la parte posterior de la espalda, baja, por debajo de la cintura. Tenemos 5 vértebras lumbares. Sí. Entonces, esa es la zona lumbar. ¿Tá? La lumbalgia puede ser desde una simple contractura, por un mal esfuerzo, un mal movimiento, una torsión, hasta problemas serios y complicados como una estenosis del canal medular, o sea, se reduce el canal medular, puede ser hernia de disco, la tan temida hernia de disco, o sufrimiento discal. O sea, hay un montón de patologías que pueden dar lumbalgia, o sea, dolor a nivel lumbar. A mí me da que me suele suceder muy a menudo cuando estoy mucho tiempo parado. Hay trabajos que me exigen estar... Cuando hablo de mucho tiempo, para que tengan idea, hablo de no sentarme durante 3 o 4 horas, por ejemplo, de corrido. Que por más que realizo ciertos movimientos, es decir, no estar rígido, incluso trato como de aflojar, hay un momento que el dolor comienza a ser intenso. Lo que sucede es que, bueno, como todos sabemos, la zona lumbar tiene una curvatura vista lateralmente, cóncava, ¿verdad? Hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esa zona de la columna toda la columna está estabilizada por la musculatura abdominal y la paravertebral, los músculos que rodean la columna, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está mucho tiempo parado, tiene debilidades musculares como debilidad abdominal, debilidad en las paravertebrales también, a veces el mismo peso, la misma tracción abdominal hace que la columna se desplace, haga como una anteversión de pelvis y se desplace hacia adentro para desplazar el centro de gravedad, justamente por el cansancio. Al estar de pie, los paravertebrales no aguantan, la zona abdominal se desplaza, la columna se desplaza hacia adentro y eso provoca las contracturas de los músculos paravertebrales lumbares, que eso es lo mínimo que puede suceder. Ahora, si esas posturas o esfuerzos se dan repetidamente, podemos llegar a las dolencias más importantes, como hernias de disco, pinzamientos de raíces nerviosas, como la famosa ciática que todo el mundo ha oído hablar. Es un mal, Cristina, de las personas que trabajan con peso sobre su cuerpo, ¿no? Claro, la gente, por ejemplo, que para pasarlo un poquito más gráfico, en la zona lumbar, el 75% de las flexiones de columna se hacen en esa zona. ¿Tá? Claro. O sea, hay otras zonas de la columna, la cervical, que hacen movimientos de flexión, pero el 75% de la flexión se encuentra en esa zona. Y sobre todo lo que recibe más esfuerzo es la zona, por ejemplo, de L4, L5, L5, S1. ¿A qué me refiero a L4? Es la vértebra, la L, la número 4, la número 5 y la sacro número 1. En esa zona es donde se producen generalmente los mayores problemas. ¿Tá? Lo más importante que hay que tener en cuenta es que la columna debe estar protegida por una tonificación muscular importante, de manera que pueda protegerse. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos una lumbalgia, en caso de una contractura o un tirón, por ejemplo, tengo un tirón en la espalda, hice esto, me agaché cuando tendí la cama, cuando me agaché a buscar en el escritorio un papel que se me cayó al suelo, hizo una torsión, una flexión brusca y después cuando se levantó no podía moverse. En ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa? El esfuerzo supera la mínima elasticidad que puede tener el músculo o también supera la contracción que puede tener ese músculo. Cuando supera el grado de contracción, duele terriblemente. Y cuando supera el grado de elasticidad del músculo, también. Claro. O sea que puede dar en la flexión o en la contracción cuando hacemos movimientos hacia atrás o hacia adelante. Lo más importante, yo por ejemplo, siempre digo que una columna debe estar protegida por tonificación muscular. Y sobre todo conocer posiciones de descanso.
Lo que vamos a dejar para un poco más adelante, porque Sí. es más largo de explicar y hay montones de cosas para saber, cómo se deben realizar los diferentes esfuerzos. Cuando hablamos de postura al principio, ¿se acuerdan que yo les dije la posición, cómo estar sentados, cómo elevar un poquito los pies? Y tratar de, si uno tiene que estar mucho tiempo sentado, buscarse unos minutos para paliar ese movimiento y cambiarlo. ¿Hay algún tipo de ejercitación que Sí, ayude yo a esto que decíamos? traje justamente un video donde podemos ver lo más básico que podemos hacer para, por ejemplo, acá tenemos para ubicar bien la zona lumbar, para que todo el mundo sepa cuál es, va a estar marcada en rojo. En esa lordosis, muchas veces, por la debilidad muscular o todo eso, se ve aumentada esa lordosis. Entonces, en la parte posterior se pueden comprimir nervios, contracturar músculos, etcétera, etcétera. Lo importante es que la persona vaya al médico porque el médico tiene que hacer un diagnóstico diferenciado. O sea, esa lumbalgia, si es de pocos días, puede ser muy leve, pero pueden ser otras cosas importantes. Acá tenemos un ejercicio donde podemos hacer una elongación de los paravertebrales, elongación del músculo del glúteo, que hace que se produzca un descanso, una separación de la parte posterior de la columna y eso produce relajación de los músculos e elongación. Acá, por ejemplo, en estamos estirando el músculo piramidal, que por debajo de este músculo que se inserta en la región glútea, en el sacro, pasa el nervio ciático. Entonces, este músculo se estira de esa manera. Acá tenemos otra posición, en cuadrupedia, donde podemos elongar la zona lumbosacra. Importantísimo y a tener en cuenta que mucha gente a veces lo pasa por alto, la elongación de los músculos isquiotibiales. En el movimiento anterior a que estábamos viendo, que la persona pone el pie sobre la camilla, la elongación de los músculos posteriores de rodilla. Muchas veces... Los de atrás, digamos. Los músculos que están atrás del muslo, posteriores en la pierna. Esos músculos hay que elongarlos, ¿tá? Porque muchas veces el acortamiento de esos músculos, ¿tá?, produce una anteversión de la zona pélvica y por consiguiente contracturas lumbares. O sea, no solamente hay que localizar la ejercitación en la zona lumbar, sino que como todos los músculos interactúan unos con otros, es importante que los músculos isquiotibiales estén elongados, ¿tá?, para después ir elongando la zona lumbar y relajando esa musculatura. Recién también vimos lo que es la anteversión o la báscula de pelvis. Desdibujar, digamos, la zona lumbar, empujando la zona abdominal hacia adentro y la zona lumbar hacia afuera, desdibujando esa curvatura mantenida que puede ser acostado boca arriba. Muchas veces lo enseñan, pero yo lo enseño en una segunda etapa contra la pared, de manera de apoyar toda la zona lumbar contra la pared, pero a veces en primera instancia es muy difícil, y más cuando la persona está dolorida. Lo primero es que ir al médico, el médico le indicará la analgesia correspondiente y fundamentalmente cuando es muy severo el dolor, reposo. Claro. Al principio. Después, todo ese tipo de ejercicios y elongaciones musculares son paliativos al dolor cuando ya pasa el periodo inflamatorio y preventivos sobre todo eso. Cristina, ha quedado claro que muchas de las consultas que ustedes nos han hecho se las vamos a trasladar porque es una primera etapa del tema lumbalgia que vamos a continuar en próximas entregas. Exactamente, queda Muy mucho. bien, muchas gracias. Igual, Un buen día, vamos cerrando por aquí nuestro encuentro con la fisioterapeuta Cristina Hernández.